Dice: apreciados amigos, me llamo Roberto y os escribo desde Tokio. Ante todo agradezco al maestro don Antonio su dedicación a ayudarnos a ser mejores, su gran aportación político-cultural, su sabiduría, su valentía y su honestidad intelectual, así como al resto del MCRC su función política y cultural. Hace años la ingenuidad y las buenas intenciones me llevaron a entrar en un partido político estatal, y pasados unos años mis ideales de decencia y coherencia me obligaron a dejarlo, pues observé unos mecanismos de funcionamiento interno antidemocráticos, y cómo muchos de sus miembros se dedicaban exclusivamente a hacer de la política su modus vivendi, lo cual les conducía a auténticos comportamientos sociopáticos. Tras un periodo de desconexión me dediqué a realizar lecturas catárticas, y fue entonces cuando tuve el honor de leer y estudiar la teoría pura de la República. Desde entonces sigo la actividad del MCRC en la distancia física, pero en la proximidad moral e intelectual. Sin mayores prolegómenos dejo caer mi pregunta. En los años 50, autores como Hayek alertaban de que el mayor peligro para la estabilidad política de un país era la existencia de un auténtico proletariado intelectual sin oportunidades para emplear el acervo de sus conocimientos. Como España se encuentra en esta situación, querría preguntar a don Antonio si cree que este puede ser el detonante que conduzca al cambio político que sugiere. Muchas gracias por adelantado. Un fuerte abrazo y mucho ánimo para todos los miembros del MCRC. Siempre lo repito, que me emociona muchísimo cuando miembros del MCRC me escriben desde Japón o China, Australia, Nueva Zelanda, Siberia. Es que estamos en el mundo entero. Es que apenas recuerdo una zona del globo terrestre donde no haya algún repúblico y dirigiéndose a nosotros. Gracias por tu recuerdo del MCRC, por escribirnos, Roberto, desde Tokio. La pregunta, sí, Hayek fue un hombre inteligente y escribió muy oportunamente Camino de servidumbre, porque aún no había terminado la guerra mundial cuando escribió, era la respuesta adecuada a aquel momento de conflicto. Pero luego la libertad de los liberales, incluido Hayek, aunque en su última parte de su vida, ahora sería muy extenso recordarlo, porque le he dedicado algún programa a ese tema, al final de su vida se acercó muchísimo a lo que yo defiendo hoy, pero no llegó a descubrir la libertad política colectiva. Sin embargo, es un autor respetable, Hayek. Solamente te puedo agradecer que te comuniques con nosotros, que tu pregunta, no sé si ha sido la de exactamente la de Hayek. Sí, ¿no? Te pregunto, dice, a ver, en los años 50, autores como Hayek alertaban de que el mayor peligro para la estabilidad política de un país era la existencia de un auténtico proletariado intelectual, sin oportunidades para emplear el acervo de sus conocimientos. Como España se encuentra en esta situación, quería preguntar a don Antonio si cree que este puede ser el detonante que conduzca al cambio político que sugiere. Es que por eso he preguntado, porque al decirme el detonante, antes no he hablado de ningún detonante. Y eso me extrañó. Por eso, así como el concepto de proletariado intelectual es verdad, pero el proletariado intelectual no es la clase obrera. El proletariado intelectual es todos los tic-tac, todos los de pensamiento, incluso el liberal, son proletarios intelectuales, no están abiertos a todas las formas de pensar colectivo, porque el pensamiento es cosa de uno, la acción es cosa de muchos, pero el pensamiento sí está formado por proletariados intelectuales. ¿Quién es el proletariado intelectual? El que tiene nada más que consignas oídas en televisión, radio y prensa, medios de comunicación y ambientes de trabajo. Tiene consignas, no ha trabajado, no ha aprendido, no ha comprendido ni siquiera cuál es su situación en el mundo. Porque, claro, que en Carlos Marx, del marxismo podía deducirse que cada uno piensa según como esté inscrito en el modo de producción, según el puesto que ocupe. Pero es que con arreglo a la libertad política colectiva, es que no es que proletarios, es que son siervos.
es que con arreglo al criterio de la libertad política colectiva, nadie hay libre. Y eso qué razón más grande. Es lo que repito continuamente. Para ser libres tienen que ser los demás libres. Y los liberales son aristócratas del espíritu. Ellos no quieren ser proletariado intelectual. Por eso lo dice esa frase Hayek, porque él es un aristócrata. Y sin embargo, yo le digo a Hayek y a todos los intelectuales liberales, la libertad solamente puede ser colectiva. Yo no seré libre si tú no lo eres. Eso no tiene nada que ver con el anarquismo. No es que mi libertad termina donde comienza la tuya. Eso es confundir libertad y derecho. No saben lo que están diciendo con esas palabras. El derecho mío termina donde empieza el tuyo. Eso es verdad, pero la libertad no. La libertad es al contrario. Mi libertad comienza con la tuya. Si tú no eres libre, yo no soy libre. Eso no lo dice un anarquista. El anarquista sigue teniendo un concepto individualizado de la libertad. Yo lo tengo colectivo. ¿La libertad es colectiva o no es libertad? ¿Será oligarquía? ¿Será unos privilegiados que tienen libertad? ¿Los ricos? ¿El mercado? ¿O los profesores que se creen libres porque enseñan sin contestación en sus clases? Pero en España, por ejemplo, la universidad entera está perdida. Podía de un plumarse echarse a todos los catedráticos de humanidades, no de ciencias, claro. Todo el que hable de algo de política, catedrático, merece ya estar expulsado en el acto de esta y de todas las universidades. No tiene ni idea de lo que es la libertad, no la quiere, no sabe lo que es. Y está pregonando y enseñando una constitución tan falsa como la española, que no tiene de constitución nada. Porque para que haya constitución tiene que haber separación de poderes. Y lo dice la Declaración del Derecho del Ciudadano durante la Revolución Francesa, el artículo 16, el parágrafo 9. Solamente hay constitución si hay separación de poderes. ¿Dónde está la separación de poderes? Que el legislativo, el partido que vence en el legislativo pasa al gobierno, figuraros, y para que pase al gobierno antes de que haya elecciones al legislativo, ese partido, el partido que gana, ha tenido que hacer y confeccionar unas listas a gusto del jefe de partido. Esa oligarquía de partido, esa ley de hierro de Michel, eso es férrea, eso no hay quien se la salte, eso no hay libertad, ni hay democracia. ¿Quién dice eso en Europa? Nadie. ¿Y cuál es la verdad? Que en Europa no hay a un solo país, salvo Reino Unido, Inglaterra, que es un régimen parlamentario liberal, pero no hay libertad política colectiva ni separación de poderes. Por tanto, no hay democracia tampoco en Inglaterra, no digamos en el continente. El continente que cae bajo el dominio de Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, etc. Ese continente no se ha levantado la cabeza. Fue liberado por la Armada de Estados Unidos o la Unión Soviética al este. Ellos son los que derrotaron a esos fascismos. Pero nadie ha levantado la cabeza todavía en esos países. Y en España, lo que hay, continuación del franquismo por otros medios. Por eso se habla de separación de Cataluña, porque es antifranco. Todo lo que sea antifranco es actual. El hecho de que Franco pensara algo es suficiente razón para pensar lo contrario. Pero ¿dónde se ha visto semejante servidumbre antifranquista? Complejo antifranquista. Otra pregunta.